Vamos a hablar de los conflictos sociales de la década de los 60. Lo primero que hay que entender es que estos conflictos fueron el resultado de la concentración del ingreso en las capas superiores de la sociedad, pero también estos conflictos obedecen a un contexto internacional importante. Uno que tiene que ver justamente con el recrudecimiento de los autoritarismos, y el otro es el tema de la Guerra Fría y cómo en esta bipolaridad del mundo, para el bloque capitalista, el enemigo a vencer era el avance del socialismo. Entonces, estos movimientos no solamente son el resultado de esta concentración del ingreso, sino que también van obedeciendo a este contexto internacional. Ya para la década de los 60, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se van a presentar varias manifestaciones de descontento. En el caso del sector rural, se van a presentar una serie de invasiones de tierras que va a afectar principalmente el norte del país. En esta problemática, los campesinos presionan a los propietarios, que supuestamente eran pequeños propietarios, pero en realidad se termina descubriendo que eran grandes latifundistas. No hay que perder de vista que la Constitución del 17 había eliminado los latifundios y a través del propio Constitución del 17, el gobierno va a llevar a cabo la expropiación de esos territorios y se va a proceder al reparto. Los otros movimientos se presentan en el ámbito urbano y vamos a encontrar en el periodo de Adolfo Ruiz Cortines dos movimientos importantes: el conflicto magisterial y el conflicto ferrocarrilero. El conflicto magisterial se presenta por principio de cuentas por cuestiones o factores ideológicos, políticos y económicos. El factor económico es porque los profesores exigían un aumento salarial. Sin embargo, la respuesta por parte del gobierno va a ser combatirlos con la fuerza militar y policíaca. En el caso del conflicto ferrocarrilero, este grupo exigía de aumento salarial debido al deterioro del poder adquisitivo. Aquí hay que destacar que este organismo sindical tradicionalmente fue fuerte y muy conflictivo. Aquí va a surgir la figura de Demetrio Vallejo como el líder más importante del movimiento, y este movimiento va a culminar hasta el periodo de Adolfo Ruiz Cortines, de Adolfo López Mateos, perdón. Con Adolfo López Mateos se continúa la política de represión en contra de los trabajadores, no obstante que él había sido el secretario del Trabajo en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines. Sin embargo, esos conflictos que deja irresueltos como secretario del Trabajo se prolongan hasta su mandato ya como presidente constitucional. Al iniciar el gobierno de Adolfo López Mateos, Demetrio Vallejo presenta al nuevo presidente una propuesta para subir las tarifas ferroviarias. Este proyecto beneficiaba a los mineros principalmente, pero el gobierno se va a negar a subir las tarifas. Entonces vamos a ver que en enero de 1959 el gobierno lleva a cabo una revisión del contrato colectivo a petición de los trabajadores, pues los trabajadores pedían un aumento salarial del 16.6%, del 16.6%, y bueno, pedían entre este aumento salarial otros beneficios, pero el nuevo gerente de la empresa señala que la empresa estaba en bancarrota y el sindicato emplaza a huelga. Ante esta situación, Demetrio Vallejo presenta un nuevo proyecto para reestructurar la empresa sin olvidarse del aumento del pasaje. La respuesta va a ser que la empresa sigue comprando a los líderes, no a Demetrio Vallejo, sino a otros líderes con afiliación partidista al Revolucionario Institucional.
Y el resultado va a ser que todos estos líderes sindicales de las distintas secciones se van a unir en contra de Demetrio Vallejo porque lo consideran un agente comunista y que lo que quiere es desestabilizar al gobierno. El 25 de febrero el sindicato llama a huelga, pero la Junta de Conciliación y Arbitraje declara inexistente esta huelga. Esto va a dar como resultado en esta primera fase el despido de 8,000 trabajadores, se recontratan nuevos trabajadores, lo cual era inconstitucional, pero Demetrio Vallejo no atiende, sigue trabajando y va el 26 de febrero, lo terminan encarcelando y el resultado va a ser que alrededor de 20,000 trabajadores terminan siendo cesados y 40 personas cercanas a Demetrio Vallejo también terminan junto con Demetrio Vallejo en la cárcel de Lecumberri. Entonces, esta es la respuesta por parte del gobierno respecto a este movimiento. Entonces, vamos a encontrar en este periodo, y por la lógica que sigue el pensamiento socialista, va a haber una tendencia izquierdizante, que en realidad en el caso mexicano va a ser más retórica que práctica. Pero lo cierto es que esta tendencia hacia la izquierda pues estaba influida por la Revolución Cubana, que por cierto México tuvo una participación importante en la revolución. Y bueno, lo que se trataba también es, en este movimiento de izquierda era apaciguar un poco a los sectores populares que simpatizaban con este movimiento. Como contraparte de esta tendencia hacia la izquierda, también se empieza a presentar una política de apertura que va a permitir la creación de otras centrales obreras. Y así surge la Confederación Nacional de Trabajadores, que esta es una de las primeras organizaciones que se aparta de la dirección oficial. Entonces, en esta tendencia izquierdizante también vamos a encontrar la figura de Lázaro Cárdenas, que forma el Movimiento de Liberación Nacional. Lo interesante de este Movimiento de Liberación Nacional es que va a reunir a los principales izquierdistas del país, como Enrique González Pedrero, Francisco López Camarena, Víctor Flores Olea, Carlos Fuentes, Pablo González Casanova, además de otros personajes cardenistas con tendencias marxistas. La respuesta por parte del presidente en turno, de Adolfo López Mateos, va a ser atacarlos de manera dura, y en respuesta a este Movimiento de Liberación Nacional se forma el Frente Cívico Mexicano, que va a afirmar la tendencia revolucionaria, y este movimiento va a estar encabezado por Miguel Alemán. En realidad, este movimiento, este Frente Cívico Mexicano, se va a dedicar a combatir a esta izquierda, pero ese movimiento hacia la izquierda no va a desaparecer. Otro de los conflictos que se presentan durante este periodo va a ser el en Guerrero. Aquí, en 1960, Genaro Vázquez va a formar el Comité Cívico Guerrerense. Este movimiento es muy local y su finalidad es destituir al gobernador en turno. Entonces se va a llevar a cabo una serie de huelgas, una serie de acciones de resistencia, y la respuesta por parte del gobierno va a ser enviar al ejército, y el saldo en este movimiento, que se presenta concretamente el 30 de diciembre de 1960, el saldo va a ser de 18 muertos. Este evento va a ser conocido como la Matanza de Chilpancingo. Este es como el primer episodio en donde el Estado da muestras de intolerancia, y no solamente esas muestras de intolerancia, sino la respuesta justamente es el uso legítimo de la violencia. Digamos, este es un episodio importante. Ya para finales de la década de 60, Genaro Vázquez va a aparecer como guerrillero. Vamos a ver también en 1967, además del movimiento de Lucio Cabañas, va a surgir la Liga Comunista 23 de septiembre, que va a ser célebre en la década de los 70. Y bueno,
esta liga comunista a lo que se dedicaba era a atacar a los cuarteles militares. Entonces, ya finalizando el gobierno de López Mateos, vamos a ver que continúa esa política de represión y más que no solamente continúa, sino en realidad se acentúa. Entonces vamos a ver que la política de Díaz Ordaz también se negaba a proyectos democráticos. El caso concreto va a ser, por ejemplo, el líder el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Madrazo, quien intenta introducir reformas para fortalecer la participación de los miembros del partido y también él propone reducir el número de decisiones tomadas a puerta cerrada en el partido. Sin embargo, estas propuestas de Carlos Madrazo no van a ser tomadas por el presidente, quien, como sabemos, era el líder natural del partido. Esto termina con la renuncia de Carlos Madrazo, pues, quien posteriormente tiene un accidente automovilístico donde resulta muerto. Ya para finalizar la década de los 60, vamos a ver que la personalidad del presidente, en este caso de Díaz Ordaz, era severa y enérgica. Esto va a acentuar el autoritarismo presidencial y va a anular todos los canales de participación política y aumenta la represión. Entonces, el autoritarismo de Díaz Ordaz provocó conflictos con las clases medias y vamos a ver principalmente tres movimientos importantes. Continúa el movimiento de los médicos. Aquí cabe señalar en la narrativa que en 1965 8,000 médicos de 5 hospitales de varios estados de la República iniciaron una huelga en busca de mejores condiciones de trabajo. La huelga va a afectar al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE, y entre sus pliegos petitorios lo que solicitaban era un aumento salarial, vacaciones, aguinaldo, y turnos de 12 horas, ya que no se respetaban los descansos y no les permitían ir a sus domicilios. Creo que esa es una muestra importante de la represión de este periodo. Y bueno, por supuesto, el movimiento estudiantil de 1968, que aunque este es un tema muy específico, aquí sí es importante destacar cuáles son las causas que provocaron ese movimiento estudiantil del 68. Uno, por supuesto, es esa ideología de izquierda que se empieza a propagar por todos los sectores, y el sector estudiantil no es la excepción, al contrario. Hay una ideología de izquierda que se está propagando a través de las aulas, pero en específico para el movimiento del 68, que culmina con la matanza del 2 de octubre, vamos a encontrar que ya había sido precedida una serie de manifestación por parte de estudiantes en la Universidad Nicolaita en Morelia, también en la propia Universidad de Morelia y en la Universidad de Sonora meses antes de que se presentara el movimiento del 78. Pero, ¿cuáles son las causas que provocan el movimiento del 68? Bueno, vamos a encontrar seis causas fundamentales, ¿no? En este caso encontramos los movimientos estudiantiles conocidos en Checoslovaquia, conocidos como la Primavera de Praga, el movimiento alemán, el movimiento francés y el movimiento estadounidense. Aquí un elemento fundamental que es importante destacar en los movimientos estudiantiles en estas regiones es que aquí lo que se está luchando es por la libertad. La mayoría de las consignas van orientadas hacia la libertad. En el caso de México estamos encontrando un gobierno ya anquilosado, con políticas represivas y una juventud muy amplia, ¿no?, que está pidiendo espacios de participación. Entonces, otro aspecto importante va a ser la música, que va a influenciar de manera importante estos movimientos estudiantiles, no solamente en México.
especialmente el rock, que para muchos era un movimiento musical momentáneo. Sin embargo, ya vemos que se llegó para quedarse. Y la otra parte va a ser la contracultura. Aquí en esta parte de la contracultura, dos elementos importantes hay que considerar. Una es el grupo de los Beatles y sobre todo la canción de Let It Be, que va a dar un cambio a toda la moral que estaba en ese momento. Y bueno, esto va a dar paso posteriormente al surgimiento del grupo de los hippies, que practicaban el amor como una forma de vida. Estas son las causas que provocan el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil merece un punto aparte.